Santo, y como todo bueno cristiano, lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Seamos todos juntos. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haz que seamos dóciles a tu Espíritu para buscar siempre el bien y gozar de tus divinos consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amadísimo Padre Celestial, en este momento queremos darte las gracias por esta noche tan preciosa en el cual tú nos has dado, soberano Dios, la oportunidad de poder vivir y de poder seguir siempre adelante. En tus manos poderosas nos encomendamos, bendito Señor, y declaramos que en esta noche, soberano Dios, grandes cosas harás tú en nuestra vida. Por eso, Padre, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos y te exaltamos, soberano Dios, porque como tú no hay nadie, porque tú eres un Dios bueno, porque tú eres un Dios santo, porque tú eres un Dios poderoso, un Dios eterno, un Dios de misericordia. Por eso, Padre, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos y te exaltamos. En el nombre poderoso de Jesucristo el Señor, lo pedimos al Padre, aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bienvenidos, hermanos y hermanas, a un programa más de Bajo la Unción del Espíritu Santo. Los que han estado pues en sintonía de la radio y en otros programas anteriores, días anteriores, nos hemos dado cuenta de que los días los días martes, estamos transmitiendo lo que son dos programas en vivo, lo que es el de los jóvenes en acción de 6 a 7 y de 7 a 8 con nuestro hermano Walter Córdoba, el programa Caminando con Jesús. Pero por cuestiones pues de la vida, Dios sabe lo mejor, pues los hermanos no pudieron estar en esta noche, pero aquí estamos pues como siempre, nosotros evangelizando de una mejor, evangelizando, gracias al Señor que nos permite poder evangelizar, y el que estamos cubriéndole a ellos el espacio. Pero esperamos de que el Señor siempre es el mismo y es Él quien se glorifica y hace grandes cosas en nuestra vida. Vamos a compartir un tema muy especial, y el tema que vamos a compartir es Jesús calma la tempestad. Ese es el tema que vamos a compartir, Jesús calma la tempestad. Y vamos a irnos al Evangelio según San Marcos, precisamente en el capítulo 4, versículos de el 35 en adelante, y nos dice así la palabra del Señor. San Marcos capítulo 4, versículos del 35 en adelante, nos dice la palabra del Señor lo siguiente. Al atardecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos a la otra orilla del lago. Despidieron a la gente y lo llevaron en la barca en que estaba. También lo acompañaban otras barcas. De pronto se levantó un gran temporal y las olas se estrellaban contra la barca, que se iba llenando de agua. Mientras tanto, Jesús dormía sobre la popa sobre un cojín. Lo despertaron diciendo: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él entonces se despertó, se encaró con el viento y le dijo al mar: cállate, cálmate. El viento se apaciguó y siguió una gran calma. Después le dijo: ¿por qué son tan miedosos? ¿Todavía no tienen fe? Pero ellos estaban muy asustados por lo ocurrido y se preguntaban unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Siempre que leo este evangelio, mi querido hermano y hermana, me encanta muchísimo, porque en este evangelio directamente nos relata un acontecimiento tan vivo, tan real, tan palpable, el cual nos deja una gran enseñanza.
San Marcos pues relata lo que es este episodio, este capítulo lo relata un poquito más detallado, porque también en los otros evangelios aparece, pero me encanta cómo San Marcos lo expresa, lo da a conocer, porque aquí enmarca todo un contexto y los da signos y señales en el cual se convierten en rema para nuestra vida de ahora en día, mi querido hermano y hermana. Y es precisamente lo que vamos a comprender en esta hora de la noche, en este programa de Bajo la Unción del Espíritu Santo. Jesucristo, en un momento atrás, en ese día, había estado con sus discípulos y había estado evangelizando con ellos, les había estado enseñando lo que es el reino de Dios. Y él decía, el reino de Dios es semejante a un grano de mostaza que un hombre siembra entre su jardín. Son unas pequeñas plantas, pero cuando crece se le sobrepasa las demás plantitas y se convierte en un árbol fuerte y grande que hasta los pájaros vienen a anidarse en él. Jesús estaba en ese momento evangelizando. Pero va a llegar un momento cuando terminan de evangelizar, al caer la noche, casi al caer la tarde, estamos hablando tipo 4:30, 5:30. En ese momento, va a decir la palabra del Señor que al atardecer de aquel mismo día, Jesucristo les dijo a sus discípulos: crucemos a la otra orilla. Fueron a la orilla del lago, se embarcaron, y una vez que se habían embarcado, mi querido hermano y hermana, Jesucristo llegó y se acomodó. Salieron de la sinagoga, venían de evangelizar. Jesucristo, estando a la orilla del mar, le da una invitación a sus discípulos y le va a decir a ellos: muchachos, vamos, crucemos a la otra orilla, porque también allí hay que evangelizar. Ellos se subieron a la barca, mi querido hermano y hermana, y cuando se subieron a la barca, iba Jesús, se sube con ellos, y en un momento propio, Jesús, quizás cansado, humanamente hablando, se recuesta sobre la popa del barco, se reclina sobre un cojín, y de repente Jesús se quedó dormido, descansando en su condición humana. Jesús era verdadero Dios y verdadero hombre, y como verdadero hombre, Él también padecía nuestros mismos dolores y sufrimientos, nuestro cansancio, el calor, todo eso lo tenía Jesús. En ese momento Jesús va, escucha bien, y cuando están en la barca se duerme. Y cuando se duerme, de repente viene una gran tempestad sobre la barca, porque ellos ya iban mar adentro. Cuando ellos iban ya mar adentro, en ese momento propio, Jesús está dormido y comienzan los rayos a caer. Comienzan los vientos a soplar. Y va a decir el Evangelio, nos va a relatar de que las olas se golpeaban contra la barca con la cual ellos iban. Y en ese momento propio las olas golpeaban la barca, el viento soplaba fuerte y fuerte, era una gran tempestad. Los discípulos comienzan y como pueden están sacando el agua del barco, porque el barco casi se hundía porque se estaba llenando, porque las olas lo habían llenado definitivamente. Pero en ese momento propio la tormenta viene más, y en ese momento cuando están en el centro del mar, escucha bien, cuando están en el centro del mar, del lago, Jesús está dormido, las olas están golpeando fuerte la barca, los mares están golpeando fuerte a la barca, el viento está soplando fuerte, Jesús está dormido, y en ese momento, cuando están en medio de cruzar, sus discípulos se van a apoderar de un miedo. Miedo a morir, miedo a fracasar, miedo a padecer. Y en ese momento propio, cuando tienen miedo a padecer, miedo a fracasar, en su angustia, en su aflicción, le van a decir a Jesús: Maestro, despierta. ¿No te importa que nos hundamos? Escucha bien las palabras que le van a decir los discípulos a Jesús: Maestro, despierta. Y luego le van a decir: Maestro, ¿no te importa de que nosotros nos hundamos? Y va a decir de que Jesús se despierta en ese momento, se levanta y encaró al mar, enfrentó al mar. Y le dice en ese momento al mar: cállate. Y al viento le va a decir: cálmate. Y en ese momento le va a decir a sus discípulos, se les queda bien y los reprende, y le va a decir: qué poca fe han tenido. Escucha bien, ¿todavía no tienen fe?
Y eso es lo que le va a decir Jesús a sus discípulos, porque ellos están angustiados, ellos están en la aflicción. Y por eso Él va a decir al mar, cállate, al viento, cállate. Y a sus discípulos, qué poca fe han tenido. Los discípulos quedaron muy asustados, muy conmovidos, se preguntaban unos a otros, se decían, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Por qué te he relatado, mi querido hermano y hermana, todo este contexto del Evangelio? Porque es aquí donde estamos centrados nosotros, mis queridos hermanos y hermanas. Porque así como este relato bíblico nos está presentando el Evangelio hoy en día, así también, mi querido hermano y hermana, esto sucede en cada una de nuestras vidas. ¿Por qué te digo esto? Porque en un momento Jesús, en nuestras vidas personales, así como a estos discípulos que Él estaba predicando en la sinagoga, predicando a sus discípulos, enseñando sobre el reino de Dios, va a llegar un momento de que a sus discípulos que han andado caminando con Él o que han llevado una vida alejada de Dios, de Dios Padre, Jesucristo los toma a ellos. Y una vez que le han conocido, una vez que han estado con Jesús, una vez que han escuchado hablar con Jesús, en ese momento propio Jesús les hace una invitación, o una orden, o un mandato, y le va a decir a sus discípulos, ya evangelizamos, ya dimos parábolas del reino de Dios, ya les expliqué todo esto, ahora es momento de cruzar e ir a la otra orilla. No es de quedarnos aquí, sino que es de transportarlos hacia otra orilla, hacia el otro nivel de la vida. Y por eso va a decir, crucemos a la otra orilla, pero para cruzar tendrían que atravesar el mar, el lago. Y por eso es que me encanta mucho este evangelio por los signos que tiene. Él tendría que atravesar el lago, es decir, muchachos, subamos a la barca y crucemos a la otra orilla. ¿Qué te quiero decir con todo esto, mi querido hermano y hermana? Cuando ya hemos escuchado la palabra del Señor, cuando Él ya había entrado en nuestros corazones, Jesús nos hizo una invitación. Y la invitación que Él nos hizo es que nos dijo, suban a la barca y crucemos a la orilla, al otro lado. Hubo un momento, mi querido hermano y hermana, que a tu vida la palabra del Señor llegó a tu mente, a tu corazón, y llegó un momento que ese fuego no lo pudiste contener, si es porque el Espíritu Santo te estaba quemando por dentro, en el cual Jesús mismo te estaba invitando a que te subieras a la barca. ¿Y qué representa entonces, mi querido hermano y hermana, la barca? Porque subieron a la barca de Pedro. La barca significa la iglesia, el ministerio, la comunidad, nuestra misión, la cual Dios nos ha encomendado. Hubo un momento de que Jesús nos dijo en nuestras vidas, bueno, un momento, ya te conocí, ya me conociste, ya moré en ti, ya me conociste, ahora es momento de comprometerte y te invito a que subas a la orilla, que subas a la barca y que crucemos al otro lado del mar. Es importante, mi querido hermano, este aspecto muy importante de lo que estamos hablando en este momento. Porque Jesús en nuestra vida nos hizo una invitación. Vengan, súbanse a la barca. Entremos más de lleno en las cosas de Dios. Tomemos un compromiso. Y es que tú y yo, mi querido hermano y hermana, ya tenemos un compromiso. ¿Por qué tenemos un compromiso? Porque yo estoy 100% seguro que si tú estás viendo este programa, si tú estás en sintonía de Radio Sun y Vida, es porque te encanta escuchar la palabra de Dios. Es porque te gusta escuchar la palabra de Dios. Y no dudo que la palabra de Dios te ha transformado y te está quemando por dentro. Y eso que te está quemando por dentro, que es el fuego del Espíritu Santo, es lo que te motiva. Y esa es la invitación que Jesús te hace. Ven y crucemos a la otra orilla. Ahora es momento de tomar el compromiso. De tomar el compromiso de poder nosotros subirnos a la barca. Y saben, y es que muchos los hemos subido a la barca. Muchísimos estamos dentro de la barca, ya estamos en la barca. Estamos en iglesia, estamos perseverando, quizás estamos en diferentes pastorales o ministerios de nuestras parroquias. Y estamos en la sintonía del Señor, estamos sirviendo en la iglesia. Ya estamos dentro de la barca, dentro de la iglesia. Ahora nos corresponde entonces, porque todo predicador, todo cantautor, todo orador, todo rezador, todo que está en sacramentos, todos esos están subidos en la barca de Jesús, que es la iglesia, mi querido hermano y hermana.
Los discípulos se acercaron y lo despertaron. Pero estando en la iglesia no es solo por estar ahí sentadito, no es solo por estar tranquilo y escuchando palabra de Dios. No, mi querido hermano y hermana. Aquel que ha tomado un compromiso y se ha subido a la barca con Jesús, ese tiene el compromiso de ir y cruzar el lago, cruzar el mar. Y eso de cruzar el lago